Allá por los años 86, había un maestro en la Universidad de Fuller, de aquí de Pasadena. Un maestro había dedicado toda su vida al estudio, se especializó en el libro de Mateo, sacó un doctorado, fue a Inglaterra, sacó un doctorado en Cambridge College de England y toda su vida se dedicó a estudiar el libro de Mateo. Y sus últimos días, él le dio un cáncer en la parte de los huesos y llegaba a dar clases a la universidad en silla de ruedas. El doctor de apellido Gate impactó muchísimo a un grupo de estudiantes. Yo le conocí por medio del pastor en ese tiempo mío, se llamaba Juan de Dios Acuña, un hombre admirable. Le acompañé para estar ahí en la Universidad de Fuller y pude conocer al doctor. Y se le preguntó en una ocasión por qué no se retiraba por su enfermedad. Y él contestó de esta manera: es que Cristo Jesús ha tocado mi corazón. Por eso sigo fiel a la enseñanza, porque Él ha tocado mi corazón. Si pudiéramos resumir en una introducción de lo que hemos hecho hasta ahora, los cánticos y todo, solamente es posible si Cristo toca nuestro corazón. El servir a Dios, conocer a Dios, todo está en el toque de Cristo en el corazón. El toque de Cristo en nuestro corazón nos puede cambiar toda una vida. El toque de Cristo puede sanar nuestras enfermedades. El toque de Cristo puede transformar el corazón. El toque de Cristo quita todo lamento y lo convierte en un cántico. El toque de Cristo puede mejorar la relación familiar. El toque de Cristo lo hace una excelente persona. El toque de Cristo cambia al oprimido para ser libre. El toque de Cristo se necesita para servir a Dios. Si usted puede evaluar su vida de lo que es el cristianismo, desde el momento en que usted aceptó a Cristo, el toque de Cristo, hermano, esa es la diferencia en nuestra vida diaria. Yo te quiero mencionar ahora un pasaje, quizás caminando esta semana, en la oración acá escuché una frase a lo lejos que decía: Cristo toca mi corazón. Me cautivó esa frase y he tenido esa frase en mi mente toda esta semana y le digo: Señor, toca mi corazón. Y es por eso es que yo le quiero compartir ahora de cosas maravillosas que Cristo Jesús hizo cuando tocó a una persona. Voy a citarle 4 ejemplos. Y de aquí en adelante, usted va a tomar una decisión. No está basado en que usted tenga 30, 35 años de conocer a Dios. Puede tener 40, 50 años. No está basado en tanto conocimiento que usted tenga de las Escrituras, o que tan linda persona sea, o qué buena persona sea. Todo puede cambiar si Dios toca nuestro corazón. Y para ello hay un elemento muy importante: reconocer nuestro estado, reconocer cómo somos delante de Dios. Y para ello se necesita ser honesto, porque si uno ve a través de tantos personajes de la Escritura, ejemplos, pero podemos evaluarlo de esta manera cuando decimos que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Al ponerlo de otra manera, Dios lo que le interesa de cada persona, como de los que estamos aquí en esta mañana, es
es ser auténtico delante de Dios. Eso es ser uno auténtico delante de Dios. Y eso es lo que Dios busca en cada uno. Que uno sea real, uno sea íntegro, uno sea veraz, uno sea honesto, uno sea honrado. Hermanos, y yo creo que en eso está. Que usted sea auténtico delante de Dios. Quiere decir que usted no hay doblez, ¿verdad? Entonces, le voy a mencionar 4 casos. Y en el libro de Mateo, el capítulo 5 y 6, dicen los eruditos, están basadas las enseñanzas del Señor. Pero del capítulo 8 y 9, parece que el Señor trae aquello a la práctica de la enseñanza, lo lleva a la práctica. 8 y 9, capítulo 8 y 9, hay 9 milagros poderosos en esos 2 capítulos. Milagros de sanidades, milagros poderosos, milagros de restauración. Solo en el capítulo 8 y 9 hay 9 milagros impresionantes. Alguien fue resucitado de los muertos. El Señor toca a 2 ciegos. Una mujer se acerca y toca a Cristo Jesús. El Señor Jesús toca a un hombre leproso. Es una belleza, es una riqueza que uno encuentra en el capítulo 8 y 9. Sabe que en el tiempo de Jesús, los reyes, había un heraldo. El heraldo era aquel que llevaba el mensaje al rey. Se ponía en la plaza y pregonaba el mensaje del rey. Cristo Jesús era el heraldo del Dios viviente. Cristo Jesús traía el mensaje del corazón del Padre. Y esa es la diferencia. Cristo es nuestro Rey. Hermanos, y Cristo tiene un mensaje para ahora, para la iglesia de este tiempo. Solamente yo quiero agregar, porque en estos días de oración siempre digo, bueno, Señor, abre mis ojos espirituales de mi corazón para yo poder entrar y conocer más de ti. Para entrar en ese mundo espiritual de Dios, necesito que mis ojos espirituales se abran. Y ahora agrego otra frase más y digo, Señor, solamente toca mi corazón por medio de tu Espíritu para poder entender, para poder caminar contigo, para conocerte mejor, para ser un buen esposo, para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser un buen siervo de Dios, para ser una buena persona, Señor. Solamente yo quiero que toques mi alma, mi espíritu, mi corazón. Y dice la historia, yo quizás le cansaré con este texto, pero esta es la palabra de Dios. Pero a mí esto siempre me cautiva. Esto atrapa mi corazón, se abren mis sentidos y abrazo la esperanza. Me encanta, me fascina esto. Yo creo que en mi epitafio este va a ser el texto que voy a poner cuando yo me vaya con Cristo Jesús. En el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 35, está un texto maravilloso. Y dice el texto que recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas. Todas las ciudades y las aldeas el Señor recorría. Y dice, enseñando en la sinagoga de ellos. Enseñaba en la sinagoga de los judíos y predicando el evangelio del reino y sanando, dice, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjense que es interesante que el Señor Jesús pasó más tiempo sanando enfermos,
más tiempo pasó en esas tareas que enseñaba y que predicaba. Él se dedicó, hermanos, a liberar al oprimido, a sanar al enfermo, y pasó más tiempo. Y obviamente el Señor Jesús tenía un corazón maravilloso de amor, que en ese tiempo, en el tiempo de Cristo, los sacerdotes decían, la única manera para acercarse a Dios era a través de los sacrificios. Decía el escriba, el fariseo, no, la manera para acercarnos a Dios es a través de la ley. Pero viene Cristo Jesús y dice, no, la manera para acercarse a Dios es a través del amor, la compasión y la misericordia. Qué lindo es eso. ¿A dónde estábamos? ¿De dónde nos sacó el Señor? Acuérdese, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y viene Cristo Jesús, extiende su mano y nos levanta y nos limpia de todo pecado. Qué maravilloso eso. Entonces, había una mujer, quizás había escuchado que Jesús iba a pasar por la aldea. Esto es algo muy personal. Yo agrego acá que fue un nuevo amanecer, porque siempre que yo leo pasajes de la Escritura era que cuando había un nuevo amanecer, siempre venía la bendición. Y Jesús siempre llegaba en un nuevo amanecer. ¿Cierto, no? Decía, no, es que detrás de una montaña siempre hay un valle. Después de una tormenta vendrá siempre un arco iris. Después de una noche larga, llena de angustia, de dolor, de sufrimiento, vendrá un nuevo amanecer en Cristo Jesús. Después de la muerte, como esta semana Pedrito se fue, dice, hay una nueva vida en Cristo Jesús. Lindo. Entonces esta mujer escuchó que ya se levanta temprano, comenzó a arreglarse, se dio cuenta, Jesús va a pasar por la comunidad, viene por la aldea, yo tengo que tener un encuentro con Él. Yo quiero que Él vea mi situación, o que Él sienta, o que Él haga algo con mi vida. Tenía 12 años con un flujo de sangre, dice la historia. Estas historias, ustedes las conocen ya, algunas de memoria, especialmente estas mujeres, las mujeres acá de la iglesia que van a eventos, ¿verdad? ¿Cómo se escuchan estas predicaciones? Y dice, 12 años tenía en sufrimiento con una hemorragia que no se podía curar. El escritor en Lucas da más detalle de la enfermedad, que había gastado todo su dinero en médicos y no había pasado absolutamente nada. Esta mujer estaba pasando por una crisis, estaba pasando por un dolor, tenía una enfermedad que no se podía curar, pero escuchó, dice, Cristo va a pasar acá y yo tengo que tener un encuentro con Él. De seguro se pone su mejor vestido y se va temprano. Y de repente viene Jesús en medio de las multitudes. Sus discípulos, los apóstoles, estaban alrededor de Él, lo cuidaban, hacían un cerco de protección. Y allá la multitud le seguía, curiosos. Siempre que iba Jesús a las comunidades, a las aldeas, ciudades, siempre iba cantidad de curiosos. Esperaban que Cristo los alimentara. Esperaban un favor de Cristo Jesús, o tenían otro concepto acerca del Rey Jesús. Bueno, Cristo, el Rey, el Hijo de Dios. Entonces aquella mujer, aprovechando el tumulto, el algarabío, aquel montón de gente viene, hace un esfuerzo sobrehumano, y por la parte de atrás comienza a marchar hasta que tocó, dice, con solo, y piensa,
con solo tocar el manto, con solo tocar el manto de Cristo, voy a ser sanada. Es interesante el relato. Y obviamente tocó los flecos del manto de Cristo. Al tocar los flecos, capta la atención y dice estas palabras que salen del corazón de Cristo Jesús. Alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Inmediatamente los discípulos, que somos nosotros, pero Señor, aquí hay una gran multitud de gente, ¿cómo que nadie te va a tocar? Es imposible. Todos te aprisionan. Es imposible, Señor. Obviamente alguien te tiene que tocar. No. Este es un toque diferente. Lo maravilloso de esta historia, viene Jesús, se da la media vuelta, tiene un contacto visual, la ve. Mire, hermano, Cristo Jesús, Él lo conoce todo de usted. Él sabe todo lo que le pasa a usted. Él sabe cómo está su corazón ahorita, en este momento. Él lo conoce todo. Todo Él lo conoce. No hay nada que se pueda esconder de Cristo Jesús. Decía la cantora, es cierto, todo tiene que ver con el corazón. Obviamente así es, porque Cristo lo que ve es el corazón de cada persona. Y se da la media vuelta, tiene un contacto con ella y la saca de la multitud. La saca de la multitud y la pone enfrente, espiritualmente hablando, enfrente de Él. Hermanos, esto va más allá. Ponga su imaginación. Eran montones de gente que habían alrededor de Cristo. El toque hace que Él reaccione, la saca de la multitud y la pone enfrente y le dice, mujer, tu fe te ha sanado. Salvado, dice el texto, pero salvado quiere decir, tu fe ten la certeza que tu sanidad ahora en este momento se ha llevado a cabo. El toque de Cristo Jesús. Hay otro caso, pasando Jesús, dice en el capítulo 9 de Mateo, 27:31, hay otro caso interesante. Yo le dije que le iba a mencionar 4 casos. Ya pasó el primero, el segundo. Dice el Señor Jesús, pasando Jesús, le siguieron 2 ciegos, dando voces y gritaban y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Sabe qué? La manera como se acercaba, captaron la atención de Jesús fue por sus gritos. Y la frase que usan, ten misericordia de nosotros, hijo de David, lo correcto hubiera sido de esta manera, ten misericordia, Jesús, hijo de Dios. Pero menciona a hijo de David. Pero eso era la manera correcta. Y dice, y llegando a la casa, parece que pasa un lapso, viniendo a él los 2 ciegos, Jesús les dijo, ¿creen que puedo sanarlos? Entonces ellos contestan, sí, Señor, sí, Señor. Pero esa frase que les dice, ¿creen que puedo sanarlos? Fíjese bien. En otras palabras, lo que Cristo está haciendo lo responsabiliza a ellos. Lo responsabiliza a ellos activar su fe. Activar su fe. En las cosas de Dios pasa esto. Por ejemplo, en el culto ahorita de esta mañana, al escuchar los cánticos,
toca nuestro corazón, ¿cierto, no? Y según el momento, según la crisis o algo que esté pasando en este momento en su vida, en la mía, en la de todos, inmediatamente hay una chispa que la produce el Espíritu Santo de Dios, hace presión al corazón. Entonces le viene, este es el momento. Este es el momento, activa su fe. Es que tiene que haber fe. Para todas las cosas de Dios, usted tiene que activar la fe. Para caminar con Cristo hay que activar la fe. Para esperar algo que a lo mejor nosotros no lo vemos, tenemos que activar la fe. La fe en Cristo Jesús. Los dos ciegos, cuando viene el Señor, escucha el grito. Viene Él, se acerca a ellos, deja pasar un momentito, al llegar a casa viene, se acerca a ellos, creen que yo puedo sanarlos. O sea que les hace sentir su estado y su necesidad. Interesante. Y dice, sí, obviamente tuvieron fe, activaron su fe. Y contestaron, sí, sí. Entonces dice, les tocó los ojos. Les tocó los ojos y les dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. El toque de Cristo Jesús. Hermano, necesitamos el toque de Cristo Jesús. Podemos estar reunidos en esta mañana, pero podemos estar ciegos espiritualmente. Ahora el mal, ¿sabe que en el tiempo de Cristo había muchos ciegos en ese tiempo? Y ahora en los tiempos que vivimos casi no. Pero en los tiempos de Cristo, el polvo, el calor, también la falta de higiene en ese tiempo causaba ceguera. Y en cuestiones de meses una persona quedaba ciega. Es como si usted vive para Alaska, vive para Canadá, sabe que es típico encontrar personas que no tienen orejas. Pero digo, ¿por qué? Es común eso, ¿sabe por qué? Porque si usted en las temperaturas bajo cero que hay en esos lugares, lo primero que se le congela a una persona son sus orejas. Entonces, cuando las orejas se congelan, se caen. ¡Pum! Se le caen. Y usted queda sin orejas. Usted queda sin orejas. Pero bueno, entonces era común en ese tiempo la ceguera. Ahora lo que es común en los tiempos que vivimos es la ceguera espiritual. Hay muchos ciegos alrededor. Y nosotros somos la luz. Qué crueles somos que no compartimos la luz para aquellos ciegos que están afuera. ¿Cómo necesitamos el toque de Cristo Jesús? El toque de Cristo Jesús nos hace más humanos. El toque de Cristo Jesús nos hace sin... Estos son gajes del oficio, disculpe. Sensibiliza el corazón. Lo hace más humano a uno. Lo hace ser más generoso, más amoroso. El corazón se llena de amor, de aceptación y de perdón. Eso es. Hay algo, los toca el Señor Jesús, hermanos, y son sanados y quedan sanos. Esto es poderoso. Esto es maravilloso. Necesitamos el toque de Cristo Jesús. Nuestra relación puede ser que tenga muchos años de oscuridad y necesitamos ese toque de luz de Cristo Jesús. Posiblemente ha llegado una parálisis a nosotros. Solamente el toque de Cristo Jesús
nos activa a caminar por fe. Necesitamos el toque de Cristo Jesús. Hermano, ya es tiempo ya. Es tiempo, póngase firme en las cosas de Dios. Pongámonos, otras palabras, pongámonos. Así mejor. Pongámonos firmes ya, pues. ¿Qué es eso? Nuestros hijos, hermano. Usted da lo mejor, usted es un buen padre, pasatiempo, pero es necesario el templo. La enseñanza, escuchar la enseñanza es muy esencial para un crecimiento sano, para que nuestros hijos estén sanos, que se engranen, que echen raíces, que esa semilla que se ha sembrado, hermanos, que se siembre bien, que conozcan de Dios, que sirvan a Dios. Pero bueno, mira, aquí va esto. ¿Por qué dos ciegos? ¿Por qué dos ciegos? ¿Por qué son dos? Yo les compartí, les compartí algo muy personal a un grupo, no sé si fue hace 2 días o 3 días. El día que salí de casa de allá del Salvador, que venía acá para Estados Unidos, recuerdo que me despedí de mi mamá y mis hermanas y se quedaron llorando. Fue un día viernes creo que fue como un 4 de abril, por algo así. Salí un día viernes por la tarde. Agarré una bolsita, traía un pantalón, una camisa y otras cositas bien necesarias para un viaje incierto. A saber si iba a llegar acá o no, pero era una aventura, iba a comenzar una aventura. Me despedí de mi mamá, de mis hermanas, nos dimos el último abrazo y salí. Ahí cerca de la esquina, pues enfrente en mi casa allá es una farmacia, enfrente hay un templo y a unos 10 metros está otro templo de Asambleas de Dios también. Enfrente de ese templo de Asambleas de Dios que une 2 esquinas, estaba un grupo de alcohólicos. Habían como 7 o 8 alcohólicos. Esto es típico de los pueblos, donde están las cantinas, ahí a los laditos, ahí se hace el grupito de alcohólicos ahí. Entonces, allá, porque en casa, en la farmacia se vendía alcohol, entonces los alcohólicos que estaban ahí en grupitos de 8 o 9, mandaban a alguien y compraban alcohol y se lo compartían y tomaban ahí, ¿verdad? Entonces, yo salgo y vi a un grupo ahí. Después me vine para acá. A los 11 años regreso a casa a los 11 años. Tenía 11 años que no veía a mi madre y a mis hermanos. A los 11 años regresé y pasé por la esquina donde estaban los alcohólicos y reconocí a 2. Ahí estaban todavía. Hay una palabra en inglés que dice misery loves company. Misery loves company. A la miseria le encanta la compañía. Me llamó la atención eso. Aquí el caso de 2 ciegos. Los 2 ciegos, estaba el uno con el otro. En la oscuridad, obviamente, pero ¿sabe qué? Donde está la miseria, le encanta siempre que haya personas alrededor. Aléjese de gente que se queja. Aléjese de gente que no trae bendición para su vida. Aléjese de gente que comparte la insidia, la intriga, el chisme. Aléjese, porque la miseria atrae y le encanta siempre estar rodeada de cosas. Hay que alejarse de todo eso. El toque de Jesús. Hermano,
el poder y la compasión de Cristo. De aquellos dos hombres ciegos, solo les toca y fueron sanados. Tercer caso, el toque que despierta la vida. Pero mire, descendió Jesús del monte, capítulo 8, los primeros 4 versículos de Mateo. Mire, esto es fascinante. Fíjese bien, hay un caso de lepra acá. Primer milagro que hace Jesús ahí, capítulo 8, los primeros 4 versículos. Es interesante porque en el Antiguo Testamento la lepra era el símbolo del pecado. Mateo les escribe a los judíos. Entonces vemos acá que lo que Mateo viene y presenta el primer milagro de Cristo Jesús y lo hace a un leproso. Fíjese bien, la lepra es un símbolo de pecado. La lepra es una enfermedad interior, es una enfermedad que está dentro del corazón. Bueno, la lepra como un tipo de pecado está dentro, no se puede ver, no se puede ver. La lepra es una enfermedad repulsiva y detestable. Cuando una persona era diagnosticada o era enferma de lepra, llamaban el sacerdote y lo hacían a esa persona ya muerta, sin vida. Era expulsado de la comunidad y no podía tener contacto con nadie más. Hermano, eso es lo que hace el COVID. El COVID es como una lepra. Te enfermas, te aíslas en un cuarto, ¿cierto, no? ¿Por qué? No puedes contaminar a alguien, te aísla. Al principio yo salía a caminar, salía temprano a caminar. Ahí cerca de casa me iba allá al parque, un parque muy bonito por ahí. Y de repente veía a otra persona que venía en sentido opuesto, veníamos en el mismo camino. ¿Y qué era lo que hacía? Cuando me veía se iba por otro lado. No quería hacer un contacto conmigo. ¿Por qué? Porque posiblemente era portador de COVID. La desconfianza que genera, ¿verdad? Todavía una media tos y creen que es COVID. Un estornudo y es COVID. Y la gente se escandaliza. Inmediatamente usted llama la atención, ¿no? ¿Cierto, no? La gente lo observa a usted. Y obviamente pues la mente vuela por otros lados, ¿verdad? Usted es el portador de COVID. Hermano, yo creo que la lepra en ese sentido es igual al COVID. Mire, la lepra dice, separaba a la persona de la familia. Exactamente lo que hace el COVID, lo separa uno de la familia, nos separa. Y la lepra era una enfermedad incurable. Lo que le llamamos lepra es el pecado que agobia el corazón humano. La única solución es la sangre de Cristo Jesús. Y solamente el toque de Cristo Jesús en el corazón de la persona. Descendió un hombre. Jesús descendió del monte y le seguía mucha gente. De repente vino a él un leproso y se postró ante él. Esto es fascinante. Según la ley, el leproso en ningún momento podía acercarse a un ser humano. No podía, estaba aislado. Clínicamente, espiritualmente estaba muerto. No podía tener ningún contacto con nadie más. Pero viene a Cristo Jesús y se postra delante de Cristo, hermano. Esto es maravilloso porque como Cristo Jesús en su amor, en su compasión, en su misericordia, lo ve. Y dice Marcos que Cristo tuvo misericordia de él.
tuvo misericordia de él. Es que, hermanos, mire, la lepra comienza con una llaga y poco a poco esa llaga se expande. La llaga surpura pus. La persona se puede oler de metros, se puede oler esa persona porque trae una peste, trae un olor, hermano, horrible. Entonces, lo que causa la enfermedad, que de repente los pedazos de carne se van cayendo, se caen. Es una masa de músculos que se van pudriendo lentamente. Al momento le ataca la laringe, la parte de las cuerdas bucales, ataca la enfermedad que poco a poco la persona pierde la voz y habla de una manera muy pausada, muy callada, porque ya la lepra está ya muy avanzada y tiene una mirada fija, profundamente triste. Así se encuentra la persona. Entonces viene esta persona con estas características, se dio cuenta que Cristo pasa, viene y se postra delante de él. Y se postró ante él y le dice esta frase: Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? Señor, si tú quieres, ¿me puedes sanar de esta enfermedad, de este martirio, de este sufrimiento que ya no lo aguanto más? Llevo un dolor profundo en el alma, en mi corazón, que ya no lo soporto, Señor. Se postra delante de él con una actitud que reconoce a Cristo Jesús como el Dios viviente. Lo adora a Cristo. Y la frase, si quieres, responsabiliza a Cristo para que Él actúe a favor de él. Muy inteligente la frase que le avienta al Señor, porque lo responsabiliza. Jesús, en su esencia, Él es amor. En su naturaleza, Él es amor. Era imposible que pudiese decirle que no. Solamente le dijo: sí quiero. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio, quiero que seas limpio. Y al instante su lepra desapareció. El toque de Cristo Jesús. El toque de Cristo Jesús. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo reaccionas muchas veces? ¿Cómo es tu temperamento? ¿Qué actitudes tomas frente a las adversidades? ¿Cómo caminas? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres con Dios? Dice una frase: bueno, al esposo solamente lo conoce la esposa y nadie más. Bueno, Dios primero, después al esposo, quien lo conoce es la esposa. Pues es cierto. A la esposa, quien lo conoce después de Dios es el esposo. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Entonces, solamente, pero fíjense que leproso, ¿cómo necesitamos el toque de Dios? ¿Cómo necesitamos que Dios toque nuestro corazón? El lamento puede cambiar con el toque de Dios. Todo ser humano necesita el toque de Dios. El enfermo, la familia
un líder, porque sufrimos, somos muy vulnerables, nos llega desánimos, a veces pasamos por angustias, nos preocupamos de muchas cosas que a veces no tienen razón para hacerlo, pero así es. Solamente el toque de Dios puede ser la diferencia. A mí me llama mucho la atención. El leproso se acerca a Cristo con una gran confianza, con una gran seguridad, con la certeza que Él iba a sanar. Se acerca con esa confianza y eso solamente lo transmitía la fe que tenía en Cristo Jesús. Acude a Cristo Jesús con una gran humildad. A pesar de su enfermedad incurable, contagiosa, despreciable, pero acude a Cristo con una humildad de corazón y se postra delante de Dios. Se aproxima con una gran reverencia a Cristo Jesús y con la gran seguridad de que Jesús era el Hijo de Dios y que Él le iba a sanar. Quiero terminar. Viene Jesús, vino a la casa de Pedro y vio a su suegra. Vio a su suegra. No estoy durmiendo a nadie todavía, no, ¿verdad? Vio a su suegra que estaba postrada en cama y tenía una gran fiebre. Tenía una gran fiebre, la suegra de Pedro. Yo estuve leyendo, hay un escritor, se llama William Barclay, que es un erudito en el Nuevo Testamento, que conoce muy bien los idiomas originales. Leí algo acerca que dice que Pedro, de su suegra, perdón, de su esposa, porque Pedro era casado, según el texto acá, llega a la casa de Jesús, llega a la casa de Pedro y vio a su suegra. William Barclay dice que la esposa de Pedro, hermanos, en sus últimos momentos, parece que los dos son apresados, Pedro y su esposa, y comienza a haber una tortura. Obviamente a quien ellos querían quitarle la vida y torturarlo quizás de una manera bestial, pongamos, era Pedro. Pero comienzan con la esposa, hermano. Y Pedro estaba siendo testigo de cómo su esposa estaba siendo torturada. Mire qué manera, bien diabólico, ¿cierto, no? Y sabe, dice, Pedro fue testigo de cómo su esposa era torturada delante de sus ojos. Pedro se queda en silencio y le dice a su esposa: tranquila, Cristo Jesús está en control. Y bueno, y así murió la mujer de Pedro y después le tocó a él a su turno. Pero bueno, el Señor Jesús llega, ve a su suegra que está postrada en una cama y con una fiebre intensa. Habían 3 tipos de fiebres allá en los tiempos de Cristo Jesús. Estaba una fiebre que le llamaban Malta, que causaba una gran debilidad, venía acompañada de anemia, con una debilidad extrema y por último la persona moría. Estaba la fiebre de tifoidea, que era común también, y la fiebre malaria, que es típico allá en los lugares tropicales, Centroamérica y el sur. Entonces parece que la fiebre era común también en ese tiempo. El Jordán descendía al mar de Galilea, entonces había una área muy pantanosa y había nidos de mosquitos, zancudos o lo que sea, y producía este tipo de fiebre. Era común en ese tiempo. Y el Señor Jesús, mire, ahí no había multitudes. Jesús no estaba cansado porque había pasado por varias sanidades.
Había estado ocupado, pero al ver a su suegra sintió compasión por ella. Ahí nadie tenía que... A él no le importaba ser popular o no. Él lo que quería que hacer es la voluntad del Padre. Pero vemos acá, tiene compasión y dice, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía, dice el texto. Hermano, Jesús le tocó, sanó su fiebre, se levanta y comienza a servir a Cristo Jesús. El toque de Jesús muchas veces nos ayuda es para servir a los demás. Explico, hermano. Y cómo necesitamos el toque de Cristo Jesús para servir a nuestro prójimo, para adorar a nuestro amado Salvador, para compartir la buena noticia, para ser ministro, quiere decir para servir. Ministro quiere decir servicio, servir, para tener relaciones unos con otros, amistad. Necesitamos el toque de Cristo Jesús. Pongámonos de pie en esta mañana. Espero que estos 4 casos en que Cristo tocó la vida, cambió la vida de ellos para siempre. Fue el toque de vida que ellos recibieron de parte de Cristo Jesús. Ahí donde estás, ¿por qué no le pides a Dios que toque tu corazón? Dice aquel cántico, Señor, todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, necesita ser renovado. Allá el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos dice, ofrecer vuestros cuerpos en sacrificio para Dios. Y la única manera que esto se puede efectuar es solamente que Cristo toque nuestro corazón, que nos ayude a amar con intensidad, que nos ayude a perdonar con intensidad, que nos ayude a aceptarnos con intensidad. Cómo necesitamos el toque de Cristo Jesús para que nuestra vida sea diferente, para que nuestra vida sea cambiada. Necesitamos el toque de Cristo Jesús. De aquí en adelante, cada vez que usted vaya a casa y vaya a dormir, usted dígale, Señor Jesús, toca mi corazón, porque estoy cansado de seguir siendo el mismo. Ya estoy cansado, estoy hastiado. Quiero ser una persona diferente. Señor, solamente toca mi corazón, Padre, para que yo te pueda servir con alegría, con amor, con compasión. Padre, toca mi corazón. Y si estoy enfermo, bendito Dios, Señor, sana mi vida, Señor, espiritualmente. Yo tengo fe en ti. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios viviente, Padre. Tú eres Dios mismo, Señor, y que en ti está el poder y el amor. Y yo vengo delante de ti, Padre, porque en mi vida hay una gran necesidad y el único que me puede ayudar eres tú, Señor, porque yo tengo fe en ti, Señor, que tú puedes cambiar el curso de mi vida, puedes cambiar el curso de mis hijos, de mi hogar, de mi familia, de mi comunidad, de mi iglesia, Señor. Solamente necesito el toque de Cristo Jesús. Padre que estás en los cielos, que estás en todo lugar, bendito Dios, Padre, bendice esta congregación, Padre bueno. Señor, yo sé, Señor, que aquí has comenzado algo maravilloso. No lo vemos ahorita, pero se puede sentir, Padre bueno. Tu altar está encendido, Señor. Ya las lámparas comenzaron a llenarse del Espíritu, Señor, el aceite del Espíritu, Padre bueno. Y vienen cosas maravillosas para esta iglesia de la amistad cristiana, Señor.
Señor. Bendice esta comunidad de fe, cada familia, cada hijo, Señor. Bendice el liderazgo, los maestros, los matrimonios, los pequeños, bendito Dios, Padre. Los jóvenes, Padre bueno, bendícelos, bendito Dios. Y Padre, en este día te pedimos, Señor, toca nuestro corazón. Padre bueno, gracias, Señor. Amén. Un aplauso a Cristo.